Universidad Nacional Autónoma de México, que como decíamos al principio de esta emisión, pues ha sido históricamente una de las instituciones públicas más importantes de Latinoamérica y del mundo, dentro de las 10 más importantes del mundo, de acuerdo con los ratings que elaboran instituciones internacionales. En ese sentido, el día de hoy, Zósimo, nos presentas un reportaje, una investigación, donde en divulgación de la ciencia, es decir, el área de divulgación de la ciencia de la máxima casa de estudios, se encontraron desfalcos, contratos amañados, impunidad en la comisión de estos irregularidades y de estos ilícitos en la universidad. Documentos internos de la UNAM dan cuenta de desfalcos, contratos amañados, adquisiciones con sobreprecios y gastos sin comprobar en el área de divulgación de la ciencia. La corrupción administrativa se generalizó en la institución dirigida por César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Se sacrificó un solo chivo expiatorio con inhabilitaciones hasta por 18 años, pero los recursos no se recuperaron y la universidad contuvo el escándalo intramuros. Esa es la nota o la investigación que das a conocer el día de hoy, Zósimo. ¿Pudieras darnos más detalles de esta investigación? Así es, José Reyes, pues en efecto se trata de auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa a los que Contralínea ha tenido acceso, que hemos podido nosotros leer el trabajo de la propia Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México en estos documentos que prácticamente nunca salen a la luz, estos documentos que, no obstante, a veces se realizan precisamente por instrucciones de la autoridad ante irregularidades que ya son inocultables. Resulta que quedan solamente intramuros. Hay que recordar que a veces sancionan y de manera meramente administrativa alguno que otro servidor público ahí de la universidad, pero lo hacen de manera subrepticia, lo ocultan a la sociedad en términos generales y pues se cubren unos a otros. Habría que señalarlo ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos referimos, por supuesto, a estos grupos que tienen el control de la máxima casa de estudios del país. En este sentido, José Reyes, en efecto, se trata de estos documentos que dan cuenta de un generalizado manejo irregular de recursos ejercidos por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, bajo la dirección del biólogo César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Estas anomalías que estamos nosotros incluso todavía documentando, pues ya ya rebasan los más de 12 millones de pesos, que son aquellas que han sido ya documentadas y sancionadas por la Contraloría Universitaria y se cometieron entre 2017 y 2020 y se cerraron ya con la sanción de una sola persona. Hay otro proceso todavía abierto, todavía en proceso, es decir, que todavía se encuentra abierto por desfalcos cometidos, esto en 2021. Pero José Reyes, en ese sentido, pues comentar que esta serie de irregularidades de las cuales entraremos al detalle en unos instantes, pues no pudieron haber sido cometidos por una sola persona. Y resulta que de todo se responsabilizó a Daniel Zamora Favila, un contador público que se desempeñaba como jefe de la Unidad Administrativa de Divulgación de la Ciencia. Pero el tamaño de las irregularidades pues sí hace sospechar que se trató de proteger a personas más allá de este servidor público que ha sido pues inhabilitado por varios años para ocupar estos puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y habría que señalar también, José Reyes, algo que comúnmente pasa en la UNAM. Como todo se oculta a la sociedad, pues en este caso sancionan administrativamente a algunos funcionarios, servidores públicos, pero no se sabe prácticamente nada de los recursos. No se recuperan, no hay ningún tipo de sanciones que, por ejemplo, tendrían que dar aviso a pues autoridades de carácter por ejemplo de la propia Fiscalía de la ciudad o o General de la República. Es decir, prácticamente todo se queda ahí. Y este es un caso, pero nos parece un caso de escándalo porque se trata de una serie de irregularidades documentadas por la propia Contraloría que depende del patrimonio
del patronato universitario, y que pues señalan precisamente estos desfalcos. Podríamos señalar incluso pues el pago por bienes y servicios que nunca se adquirieron. Es decir, la universidad pagó por trabajos que nunca se realizaron, por bienes que nunca se entregaron, pero siempre se pagaron. Hay contratos, también decíamos, con sobreprecio, hay desfalcos, hay pago de viáticos sin justificar, hay, por ejemplo, también el pago de gasolina para vehículos oficiales que no tenía ningún tipo de misión asignada en esos días. Pues una suerte, decíamos, de irregularidades generalizadas y que dan cuenta, pues no nosotros, sino los propios documentos que iremos mostrando en la presentación precisamente de este trabajo, José Reyes. Así es, Sósimo, de acuerdo al reportaje que presenta Sósimo el día de hoy, señalas que este caso, esta auditoría, cuyo responsable es Daniel Zamora Favila, es solo la punta del iceberg. Es la primera parte, pues, supongo, de una serie o de algunas otras entregas que tendrás pendiente, por supuesto, más adelante de presentar en este programa. A pesar de que el daño patrimonial se señala que, de acuerdo con la auditoría, ronda los 5 millones de pesos, sin embargo, los montos involucrados en algún tipo de irregularidad ascienden a más de 12 millones, toda vez que la Contraloría solo se examinó formalmente una muestra representativa de los recursos ejercidos en esos años. Dejó fuera, por ejemplo, la revisión de los convenios de exposiciones internacionales que representan una entrada anual para divulgación de la ciencia y que la universidad en su conjunto de más de 30 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de recursos autogenerados que son propios de la universidad, pero que sí son por esa propia naturaleza los que quizás menos se auscultan y por donde, por supuesto, es donde más irregularidades hay, toda vez que pues no hay la suficiente vigilancia ni la respuesta que deben tener desde las altas esferas de la UNAM, cuyos funcionarios, supongo, Sósimo, entrevistaste también, y quisiéramos saber qué fue lo que te dijeron. Solicitamos entrevista a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, no tuvimos respuesta de la propia universidad. Como bien comentas, este trabajo se entregará en entregas y estamos, por supuesto, atentos a que en cualquier momento la universidad, si decide dar su posición, ojalá, sería muy bueno, muy sano que la propia universidad pues dé su posición sobre estas informaciones que estamos publicando y que están basadas en documentos de su propia Contraloría, pues saliera también a dar la cara. Hemos nosotros solicitado de manera respetuosa ya las entrevistas. Incluso hemos dicho que pues la universidad señale o asigne a una persona que quiera hablar sobre sobre este asunto. Le hemos explicado a la propia Dirección General de Comunicación Social de la UNAM cuál es el tema que tiene que ver con estos procesos de inhabilitación en contra de este funcionario, Zamora Favila. También le hemos incluso ya señalado a la UNAM que nos interesa saber si se recuperaron los recursos o hay un procedimiento en ese sentido. También le preguntamos a la propia universidad si es que hay otros funcionarios involucrados o que pudieran ser investigados, estar sujetos a investigación por estos hechos, y también sobre las propias consecuencias al interior de carácter administrativo y en materia de recursos que ha generado esta situación. Estamos atentos, no descartamos. Ojalá la universidad en este periodo que vamos a estar publicando este reportaje, pues decida también hablar con nosotros en ese sentido. Decir también, José Reyes, que precisamente el funcionario inhabilitado, Zamora Favila, pues no es no se trata de un personaje al que el propio director de divulgación de la ciencia, Domínguez Pérez Tejada, pues podemos decir que no conociera. En realidad es una dupla que viene trabajando desde la época en que se encontraban ambos en el Instituto de Ecología. En el caso de Domínguez Pérez, sí, como director, y Zamora Favila, pues también encargado de la propia administración
de este Instituto de Ecología. Cuando estuvieron al frente de este instituto, fue el periodo de 2008 a 2016, este secretario administrativo, que ha sido ya inhabilitado, también fue acusado de cometer irregularidades en ese mismo instituto. Es uno de los procedimientos que también les tendremos más adelante en siguientes entregas. Es decir, pues ya datan las irregularidades no solamente del paso de este funcionario inhabilitado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, sino desde que se encontraba en el Instituto de Ecología, donde también su jefe era, en este caso, el biólogo Domínguez, el biólogo Domínguez Pérez Tejada, y que en este sentido, pues no podríamos decir que no se conocían, sino que ya vienen trabajando desde hace tiempo juntos. Y sí, la verdad es de que llama la atención que ante la magnitud de las irregularidades que documenta la Contraloría, pues solamente se haya cebado este asunto en un solo funcionario, como si él hubiera cometido todas estas irregularidades solito, sin que hubiera tenido ningún tipo de ayuda, supervisión o hubiera alguien que tendría que supervisarlo, como si nadie revisara su trabajo. Y pues resulta, por eso es que nos llama también la atención esta situación. Decir también, José Reyes, que precisamente, como decíamos, hemos tenido acceso a estos expedientes que generó esta Dirección de Responsabilidades e Inconformidades de la propia Contraloría Universitaria, y el primero de ellos tiene número de carpeta de procedimiento de responsabilidad administrativa PRA, diagonal 09, diagonal 2019, y que deriva de la auditoría interna A019, diagonal 2018 AB3. Este resolutivo concluyó con la inhabilitación para ocupar algún empleo, cargo o comisión en la UNAM por 18 años de Daniel Zamora Favila, y los recursos, de acuerdo con lo que nosotros pudimos pues leer en este expediente, los recursos involucrados en las irregularidades ascienden a más de 5 millones de pesos. Pero decíamos también, José Reyes, que se trata solamente de una muestra. La propia auditoría pues no genera un examen, una revisión de todo lo ejercido. Pero lo que sí se advierte, como decíamos, pues es que hubo un desaseo en la manera en que se entregaron contratos, por ejemplo, sin que las empresas cumplieran con los requisitos que marca la normativa. Eso por un lado. O que se realizaran por montos superiores a los que había en el mercado, y que no se hizo, por ejemplo, estudios de mercado, por ejemplo, que además se pagaron bienes que nunca se entregaron a divulgación de la ciencia. También se pagaron trabajos que en realidad nunca se hicieron, o no hay evidencia siquiera documental de que se hubieran hecho. Es decir, pues se trata, decíamos, de una suerte de desaseo generalizado en estas cuentas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Un segundo expediente consta del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA, diagonal 01, diagonal 2020, y la auditoría interna A042, diagonal 2018 ARB3. De este expediente se resolvió la destitución y también inhabilitación del mismo funcionario por 15 años. Los montos involucrados en este caso suman 2.025.000 pesos. Un tercer caso cerrado se abrió en 2020, pero esto a partir de hechos ocurridos cuando Domínguez Pérez Tejada y Zamora Favila se encontraban en el Instituto de Ecología, con número de carpeta de procedimiento de responsabilidad administrativa PRA, diagonal 02, diagonal 2020, y auditoría interna A020, diagonal 2018 ARA2, la Contraloría emitió un resolutivo en el que se sanciona al mismo contador con una inhabilitación de 11 años. El monto de las irregularidades aquí asciende a 400,000 pesos. Y finalmente, el cuarto caso es un caso que está abierto y se refiere a irregularidades cometidas ya en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en específico en los trabajos para el Museo de la Luz, que cambiará de sede a Mérida, Yucatán. De nueva cuenta, se perfila como único directivo responsable a Zamora Favila por irregularidades que rondan los 5 millones de pesos, José Reyes. En todos estos expedientes figuran otros responsables de escalafones más bajos, pero las sanciones que se les imponen ni siquiera alcanzan una llamada de atención por escrito,
y menos aún hay sanciones hacia arriba en la parte estructural jerárquica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Así es, Sósimo, como observa nuestro auditorio en la pantalla, los distintos documentos con los que se sustenta la información que presenta hoy nuestro compañero Sósimo Camacho y que ha dado una síntesis más o menos pormenorizada de cómo está la participación de irregularidades de estos dos funcionarios de divulgación de la ciencia. Como se ha señalado, estas irregularidades se refieren a la adquisición de bienes y servicios para los dos museos de divulgación de la ciencia, Universum y Museo de la Luz, la revista Cómo Ves y entre otros la anual Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Señala el documento, pues, y el reportaje que nos presenta Sósimo Camacho, como la inhabilitación de César Zamora Fabila hizo efectos a finales de agosto de 2021. Sin embargo, demoró 2 meses en dejar el cargo. Incluso siguió firmando cheques como titular de la unidad administrativa. Una vez que tuvo otra opción que apartase del puesto, se pretendió que quien ocupara el cargo fuera su esposa, la también contadora y maestra Araceli Mosqueda. Finalmente, quien terminó ocupando el cargo hasta el día de hoy es Carlos Augusto Blancarte Morales, el mismo que fungiera como secretario administrativo de la Facultad de Ciencias cuando, por errores, entre comillas, administrativos, en plena pandemia, se dejó de pagar a profesores y estalló el movimiento La UNAM no paga. Hay que decir, pues, y precisar que en el primer expediente hay 10 grupos de irregularidades. Este primer expediente de la Contraloría, con procedimiento de responsabilidad administrativa, PRA-09-2019, documenta 16 series de irregularidades en los que se implicaron recursos por más de 5 millones de pesos. De ellos, el monto que directamente constituyó un daño patrimonial universitario por 1.331.068 pesos. Las irregularidades van desde adjudicaciones de contratos a empresas sin estudios de mercado previos e incumplimiento de requisitos de los proveedores, hasta pagos por bienes y servicios que nunca se realizaron. También el pago de viáticos sin justificación alguna y la adquisición de gasolina para vehículos oficiales que no tenían actividades asignadas. De acuerdo con la Contraloría, que depende del Patronato Universitario, el entonces jefe de la unidad administrativa de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Daniel Zamora Fabila, omitió supervisar que el jefe de Departamento de Bienes y Servicios solicitara, por ejemplo, cotizaciones de trabajo requeridas con las características que señala la normativa. Además, fue omiso en supervisar que el mismo funcionario elaborara 75 órdenes de compra con todos los requisitos. Por ello, no incluyeron la fecha de elaboración y recepción por parte del proveedor. El documento que con esta falencia no existe certeza del lugar y las condiciones de entrega de los bienes o servicios solicitados en las operaciones de cuenta. En suma, pues, Sósimo señalas cómo la auditoría concluye que se presume que en su conducta el ciudadano Daniel Zamora Fabila contravino el numeral 3.14 de los lineamientos contenidos en el procedimiento operativo adquisición de bienes e insumos nacionales del sistema de gestión de calidad y el punto 8 del apartado de descripción de actividades del procedimiento operativo adquisición directa del mismo sistema. Es decir, estas definiciones un tanto complicadas para nuestro auditorio se refieren, podríamos sintetizarlo, a incumplimiento de la ley y de los ordenamientos internos que rigen a la Universidad Nacional Autónoma de México y que han derivado en hechos, pues, de irregularidades graves que afectan, en este caso, el patrimonio de la universidad. Así es, José Reyes, pues se trata en efecto de desfalcos finalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, recursos que hubieran podido tener un destino
pues más noble, precisamente atendiendo la propia misión de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues terminan en esta maraña prácticamente de corrupción. Y señalar también, José Reyes, que pues esto que tú has comentado, esto que has podido explicar a partir de de la lectura de este reportaje, pues solamente son unos cuantos detalles, porque tenemos acceso al expediente completo en esta materia. Hemos pasado solamente lo que hemos considerado las hojas más representativas de este primer expediente, pero se va al detalle. Habrá algunas irregularidades que tengan que ver porque a alguna empresa le faltó aportar algún documento, y por supuesto que tiene que señalarlo la propia Contraloría en su auditoría. Pero hay otros en los que francamente pues no hay ningún tipo de justificación para el pago, por ejemplo, de bienes que nunca se adquirieron, o el pago incluso de bienes que se adquirieron pero sin que hubiera algún otro documento que justificara la adquisición de ese bien o de ese servicio. Entonces, pues sí, hay muchas sospechas sobre la manera en que se ha manejado este presupuesto ahí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y como te decía, José Reyes, pues seguiremos con las entregas sobre este tema, que llegan pues hasta el detalle de los viáticos, hasta el detalle de lo que se contrató para la fiesta, por ejemplo, de las ciencias y las humanidades, pues empresas que bien pudieron ofrecer sus servicios con sobreprecio, y que pues sí, simple y sencillamente así lo pagó la propia Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y esto decíamos, pues no dicho por nosotros, esto dicho por los propios documentos que son de la propia Contraloría Universitaria, que depende del patronato universitario. Y como decíamos, José Reyes, pues qué bueno que este tipo de información salga a la luz, porque la universidad, acostumbrada prácticamente a la opacidad, cuando hay este tipo de investigaciones, cuando hay este tipo de quebrantos, pues todo lo deja intramuros, que nada salga hacia afuera. Incluso a veces han sido capaces de negar la existencia de determinados documentos, pero pues no, aquí podemos nosotros presentar estos que provienen precisamente de la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y José Reyes, pues invitamos a que la gente conozca los detalles en www.contralinea.com.mx, en donde puede, además de leer el propio reportaje, ya de manera amplia, pues acceder a los propios documentos que le dan soporte. Y así como hemos nosotros, José Reyes, pues señalado esta situación que podemos criticar de la Universidad Nacional Autónoma de México, no podemos también dejar de reconocer que la universidad es mucho más grande que este tipo de irregularidades. La universidad representa para la propia sociedad mexicana y para el país un espacio de discusión, de libre debate de las propias ideas, y donde hay una serie de, podríamos decir que de grupos ideológicos de distinto signo que debaten con respeto y que se respira un ambiente de democracia y libertad. No es lo mismo, hay que señalarlo, el asunto o estos grupos que controlan el propio proceso de gobierno en la universidad, y el grueso de la comunidad universitaria, que incluye a alumnos, a docentes, alumnos, alumnas, docentes, trabajadores, por supuesto, también.